Buenas noches, comunidad. Lo que escucharán esta noche no es solo un relato de terror, es la confesión de mi hermana sobre cómo nuestra casa familiar se convirtió en el escenario de una posesión tan visceral que marcó para siempre a cada miembro de nuestra familia. Esta es la historia completa, contada con cada detalle que ella vivió en carne propia, en el testimonio completo. La mujer del olor a muerte a la comunidad de Noche Macabra siempre creí que el terror era algo que ocurría en otras casas, a otras personas, hasta que una noche comprendí que el mal puede anidar en el lugar más íntimo, tu propio dormitorio. Esto comenzó como un susurro y terminó como un grito desgarrador que cambió para siempre quién soy, Anel. Primer aviso en los pesos, que no llegaron esa noche. Todo era normal. Estaba sola en Cash, a menos de mis padres trabajando, mis hermanos en sus actividades. Mi habitación del segundo piso era mi santuario, o eso creía. La puerta abierta, como es costumbre en nuestra familia para avisar nuestra llegada a luz. Escuché claramente la puerta principal abriéndose, cerrándose con fuerza, y luego esos pasos pesados, deliberados, subiendo las escaleras uno a uno, como midiendo cada escalón. Esperé ver a alguien pasar por mi puerta. Nady Lohaizo. Revisé toda la casa. Vacías, las luces encendidas testimoniaban mi soledad. Una punzada de inquietud me atravesó, pero la atribuí a mi imaginación. Error fatal a la materialización en el rincón minutos después. La sensación era insoportable. Alguien me observaba. La veladora de mi altar a la Santísima Trinidad proyectaba sombras danzantes. Guay en el rincón, al pie de mi cama. La silueta comenzó a formarse. No era una sombra cualquiera. Se levantaba del suelo como emergiendo de otra dimensión. Una mujer, o lo que alguna vez fue una mujer. Su rostro demacrado, alargado, con un solo ojo que me perforaba con mirada de hielo. La cuenca vacía del izquierdo era un pozo sin fondo. Su piel tenía la textura de la carne en descomposición. Su cabello negro y enredado como alga de pantano. El vestido blanco, desgarrado y manchado con sustancias innombrables. Y el olor. Tears, el olor. Una mezcla de carne podrida, alcantarilla estancada y muerte vieja que saturó el aire de inmediato. Su voz no era humana. Sonaba a piedras chocando en el fondo de un pozo. Este lugar es mío y tú también lo serás. La paralización fue instantánea. Cerré los ojos, rogando que al abrirlos todo hubiera sido un mal sueño. Cuando miré, había desaparecido. Salí corriendo como alma que lleva el diablo. La infestación silenciosa en las semanas siguientes. Nuestra casa comenzó a enfermarse. Las moscas, primero docenas, luego cientos, revoloteaban en enjambres densos, especialmente en mi habitación. No importaba cuánto limpiáramos, siempre regresaban, atraídas por algo invisible. La gatita, mi compañera de noches, comenzó a evitarme. Se paraba en el umbral de mi cuarto, pelaje erizado, gruñendo hacia la esquina donde la aparición se manifestaba. Sus ojos seguían movimientos que yo no podía ver. El olor envolvía en oleadas, ese tufo a podredumbre que todos percibíamos, pero cuya fuente nunca encontrábamos. Revisamos tuberías, desagües, buscamos animales muertos. Nadan las noches de terror dormar. Se volvió una tortura. Entre las 3 y 4 a.m., los rasguños comenzaban. No eran de ratones. Eran uñas largas y afiladas arañando la madera bajo mi cama, como si algo quisiera salir o que yo me asomara. Nunca tuve el valor. Comencé a preferir caminar sola por calles oscuras antes que quedarme en mi propia habitación. El lugar que debería ser mi refugio se había convertido en mi prisión personal. El encuentro final ya tarde del enfrentamiento final. Escuché ruidos diferentes bajo la cama,
Pensé en la gatita. Me agaché para mirar a mi gatita. Estaba en la puerta, gruñendo con una furia sobrenatural. No a mí, sino a lo que estaba bajo mi cama. Giré la cabeza lentamente. Ahí estaba, a centímetros de mi rostro. Su único ojo brillaba con malicia pura. Su sonrisa podrida se extendía, mostrando dientes quebrados y negruzcos. Su aliento era la esencia misma de la descomposición. El terror me congeló. Esos segundos, frente a frente, duraron una eternidad. Cuando pude reaccionar, salí disparada, tropezando, cayendo por las escaleras, hasta terminar temblando en la banqueta exterior, con la confesión y la confrontación, cuando mi familia llegó y me encontró destrozada en la calle. Finalmente, lo conté todo. Para mi sorpresa, me creyeron. Su dolor no era por miedo a lo paranormal, sino por saber que había cargado con este tormento en solitario. Buscamos ayuda espiritual. La solución parecía demasiado simple: oración en unidad familiar, en mi habitación. A la misma hora de la primera aparición, el exorcismo familiar esa noche. Tomados de las manos alrededor de mi cama, comenzamos a rezar. Los cambios fueron inmediatos. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. La temperatura descendió bruscamente. El olor a podredumbre inundó la habitación. Una corriente helada nos rodeaba, rozándonos la espalda. Un rugido bestial llenó el cuarto, gruñidos que venían de todas direcciones. Mi madre, con una fuerza sobrehumana, nos guiaba. No abran los ojos. Pero yo no pude resistir. La necesitaba ver en la verdadera forma del horror al abrir los ojos. Presencié la escena más terrorífica de mi vida. Ella salía debajo mi cama, arrastrándose como serpiente, movimientos antinaturales y fluidos. Cuando llegó a mis pies, se elevó sin usar extremidades, flotando hasta quedar frente a mi rostro. Su maldad era tan palpable que sentí que me ahogaba en ella. «Mamá, está aquí». Logré balbucear. Mi madre, con voz quebrada pero firme, insistió: «Sigan rezando». Cerré los ojos, pero seguía viéndola, no con la vista, sino con algo más profundo. Una conexión espiritual que se había formado entre nosotras. Sentí su mano huesuda en mi hombro, sus uñas clavándose. Su carcajada retumbó en mis huesos. Entonces, una ráfaga de viento helado. La puerta principal se abrió violentamente y se cerró con igual fuerza. Supimos que se había ido. A la paz que siguió fue tangible. El aire se limpió. El peso desapareció. Esa noche, por primera vez en meses, dormí en paz. El legado del Horrorán. Pasado 2 años, las moscas desaparecieron. La gatita volvió a la normalidad. El olor nunca regresó. Pero algo cambió en mí. Ahora veo lo que otros no ven. Percibo presencias, escucho susurros, siento las energías de los lugares. Es un don o una maldición que adquirí tras esa experiencia traumática. La pregunta que nos atormenta: ¿por qué llegó a nosotros? ¿Fuimos elegidos al azar o había alguna razón? Y lo más inquietante, ¿por qué se fue por donde entró? Como si hubiera sido invitada. Esta experiencia me enseñó que el mal existe y que puede anidar en cualquier hogar, sin invitación previa. Pero también me mostró que la fe familiar, la unidad y el amor pueden ser escudos más poderosos que cualquier entidad oscura. Cuiden sus hogares, cuiden sus mentes y nunca subestimen el poder de una oración hecha con el corazón.